Les damos la bienvenida a esta reflexión para el día de hoy, en la cual vamos a desarrollar el siguiente elemento de la celebración eucarística, como lo es la liturgia del rito de la comunión y despedida. También se llama el rito de la conclusión o la despedida en este camino de formación litúrgica y bíblica que estamos haciendo para nuestro crecimiento espiritual. En las charlas anteriores desarrollábamos la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Hoy como tal vamos a tener como este último bloque explicando un poco y reflexionando en torno a la celebración, a la última parte de la Eucaristía, y luego continuaremos pues con otros elementos como formación en el tema de la liturgia de la palabra o también la participación en la liturgia eucarística. Bien, entonces como el punto número 4, el rito de la comunión. Entonces, tenemos que el rito de la comunión se inicia con esa introducción a la oración con el Padre Nuestro. Entonces, pues, en algunos misales varía como esa introducción y esa invitación. Ya hemos hecho, venimos de la doxología, concluyó toda la liturgia, la plegaria eucarística, se hizo la doxología, ese himno que hemos reflexionado en la charla anterior, con la cual concluimos la liturgia eucarística, y se introduce la oración con el Padre Nuestro. Luego viene la oración del Padre Nuestro como tal. A continuación del Padre Nuestro hay una petición. Y entonces, terminada esa petición, el pueblo la concluye aclamando: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Luego viene el rito de la paz. Es un acto de reconciliación entre los fieles antes de acercarse a recibir el cuerpo del Señor. Al concluir esta introducción al rito de la paz con la oración que tiene, la asamblea se une diciendo amén. El sacerdote da la paz a la asamblea. La paz del Señor esté con ustedes. Entonces la asamblea contesta: y con tu espíritu. A continuación, el sacerdote, o si está el diácono, entonces invitan a los fieles a que se expresen, a que se den la paz de Cristo. Entonces los fieles se expresan la paz de Cristo con esa fórmula: la paz sea contigo. En las últimas reformas que hubo, entonces invitaba a que si la paz se da entre dos bautizados, la respuesta sea amén, la paz sea contigo, amén. Y si la paz se da entre un ministro, el sacerdote o el diácono, y un bautizado, entonces la respuesta será hacia el sacerdote o hacia el diácono, la respuesta será: y con tu espíritu. Bien, ahora viene el rito de la comunión. Continuamos en esta reflexión. Las posturas corporales hacen parte de los signos en la celebración. Entonces aquí, esta fotografía quise ponerla aquí para explicar lo siguiente. El sacerdote como signo de Cristo que intercede ante Dios por nosotros. Entonces aquí, por ejemplo, lo hemos analizado en otros momentos, lo que significan las posturas corporales en la celebración eucarística o en la liturgia de la iglesia. El sacerdote tiene unas posturas corporales que le son propias a él como signo de Cristo que intercede ante Dios por nosotros. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está el sacerdote que está presidiendo la Eucaristía, y si nosotros detallamos, quien está aquí es otro sacerdote. Aquí tiene la estola. Pero él no tiene las manos como las tiene el padre que está presidiendo la Eucaristía. ¿Por qué? Porque son posturas corporales propias del que preside la celebración. Entonces, yo también, pues, que hagamos esa reflexión. Yo a veces veo que los fieles asumen estas posturas con los brazos abiertos y los alzan, etcétera, etcétera, con lo que va diciendo el presidente de la celebración. Y pues yo pienso que, a mi entender, pues no es algo que esté correcto dentro de la simbología o dentro de los signos de la liturgia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como lo digo, son signos de Cristo, ¿no?
Y entonces son signos, como lo decíamos, la liturgia es de signos y el sacerdote es signo de Cristo. Y entonces si él es el intercesor, pues él tiene unas posturas corporales que van de acuerdo a esa intercesión, ¿no? O a ese significado, o a ese signo de ser intercesión o intercesor. Los fieles o la asamblea, los fieles tienen también posturas propias como pueblo de Dios. Entonces en eso pues tendríamos que continuar en ese analizar cuáles son las posturas propias de la asamblea y cuáles son las posturas propias del presidente, para que nosotros como fieles pues no vamos a hacer esas posturas, porque si no estamos de una u otra manera estamos como quitando el signo o devaluando el signo. Eso es como yo lo veo, ¿no? Viene la fracción del pan. Es el gesto de Jesucristo en la última cena. Entonces, la fracción del pan. Entonces, allá está en el capítulo 26 de San Mateo, una de las citas bíblicas, lógicamente no son todas. Y entonces describe allá cómo Jesús toma el pan, lo bendijo, lo partió. Y entonces, la fracción del pan, ¿no? Los primeros cristianos llamaban a la celebración eucarística la fracción del pan, como nos lo dice, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 y siguientes, que todos permanecían unidos y todos participaban en la fracción del pan. Entonces, pues, la Eucaristía. Recordemos también esa cita ya que conocemos como los discípulos de Emaús en el Evangelio de Lucas, y allí los discípulos reconocieron al Señor al partir el pan. Entonces, la fracción del pan en la celebración eucarística. Entonces, el himno que aclama al Cordero de Dios comienza con la fracción del pan. ¿Sí? Entonces, el himno que aclama al Cordero de Dios comienza con la fracción del pan. A veces el sacerdote hace la invitación, o el diácono, a la asamblea para que se saluden con la paz de Cristo, y a veces los ministerios de música inmediatamente empiezan el Cordero de Dios, pero no. El Cordero de Dios debe iniciar cuando el sacerdote empieza la fracción del pan. Ahí inicia el himno del Cordero de Dios, ¿ok? Y entonces ese himno acompaña la fracción del pan. El Cordero de Dios, o el himno que conocemos como el Cordero de Dios, no es para acompañar el signo de la paz, porque no, es decir, el himno que conocemos como el Cordero acompaña la fracción del pan. Si la fracción del pan se prolonga, como a veces puede suceder, el canto precedente puede repetirse varias veces. La última vez es cuando se dice, danos la paz. Entonces, cuando decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ¿eso podríamos decirlo 5 veces? Sí. Solo que la última vez se dice, danos la paz. ¿Por qué? Si se prolonga la fracción del pan. ¿Ok? Muy bien. Permanecemos en pie y cantamos. Bien. Dame un segundo. Ok. Aquí tengo a alguien que quiere hacer una pregunta, María Silva. Hay quien debe abrir su micrófono. Dame un segundo ya. Sí, María Silva, ¿me escuchan? Solamente me estaba reportando, padre, es que borré el de este sin querer. No, ok, está bien. Muchas gracias. Entonces continuamos. Muchas gracias. Entonces, en este momento, la asamblea pues está en pies y está cantando el himno que conocemos como el Cordero de Dios, ¿no? Entonces, el sacerdote a continuación le va a mostrar el pan partido a la asamblea, como en esa respuesta a la aclamación que la asamblea está haciendo. Es como si el sacerdote le dijera a la asamblea, ¿ustedes están aclamando al Cordero? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacerdote presenta a los fieles el cuerpo de Cristo
con la fórmula que todos conocemos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos, con esa aclamación: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquí quiero como compartir lo siguiente. El sacerdote presenta a los fieles el cuerpo de Cristo, con esta fórmula que la conocemos todos. Todos. Y el sacerdote juntamente con el pueblo añade: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si nosotros escuchamos que el sacerdote también se le escucha claramente por el micrófono, no es que nos esté diciendo cómo es la respuesta, no. Es que él también se une a la asamblea. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquí debemos pensar lo siguiente, que en alguna ocasión quizás había yo compartido esto con la asamblea. La respuesta, la aclamación es en esta forma: pero una palabra tuya bastará para sanarme. A veces he escuchado expresiones: pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. No. Pero una palabra tuya bastará para sanarme, porque no es para sanar mi alma, no, es bastará para sanarme. ¿Por qué? Pues porque somos integralidad. Entonces, somos cuerpo, somos espíritu, alma, mente, etcétera. Entonces, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es como está, no es bastará para sanar mi alma o bastará para sanar mi espíritu, no, bastará para sanar. Los fieles se preparan para la comunión y oran en silencio. En este momento, pues el sacerdote comulga, ¿ya? Entonces, los fieles se preparan también para la comunión, oran en silencio. Continuamos. Y entonces, como asamblea, pues miramos el número de fuentes que van a tener que va a haber en la celebración para la comunión, y participamos en forma ordenada y con piedad. Entonces, en eso, pues como que vamos también favoreciendo ese momento de la comunión. Hacemos nuestra oración o devoción personal, como lo hemos dicho, se hace mentalmente, etcétera. El ministro, al presentar la comunión, bien sea el sacerdote, el diácono o el ministro extraordinario de la comunión, entonces presenta la comunión y dice: el cuerpo de Cristo. El que va a comulgar responde: amén. Con este amén, el cristiano asume y acepta los compromisos de recibir a Jesucristo. Entonces, en eso, pues, es como la fórmula y la respuesta que se tiene. Yo pienso que en una próxima charla vamos a tener una reflexión en torno a la manera establecida para comulgar y algunos elementos que se presentan con el momento de la comunión, ¿ok? Bien, continuamos entonces con esta reflexión. ¿En qué momento inicia el canto de comunión? Entonces, el canto de comunión inicia cuando el sacerdote comulga. Si queremos mirarlo como técnicamente o en lo que nos dice la liturgia, entonces el canto de la comunión inicia cuando el sacerdote comulga el cuerpo de Cristo. Ahí empieza el canto de comunión, porque el canto acompaña la procesión, ¿no? Entonces, pues ahí inicia. ¿En qué momento comulga el ministerio de música? Yo he visto en algunas celebraciones que empiezan, el ministerio de música empieza con el canto de comunión, y entonces después de que comulgan todos los fieles, el ministro va y le lleva hasta el piano o hasta donde está el guitarrista o hasta donde está el de la batería, y le llevan la comunión. Yo pienso que es algo que debemos corregir. Yo pienso: en qué momento comulga el ministerio de música. Yo pienso que los que vayan a comulgar, antes de que empiece el canto, pues van y se hacen la línea y comulgan en ese momento. Podríamos decir: comulga el sacerdote, comulgan los ministros, vamos a decir el ministro extraordinario de la Eucaristía que vaya a colaborar, o comulga el sacerdote, el diácono, el ministro de la comunión, e inmediatamente pueden comulgar los que están animando el ministerio de música, ¿ya? Entonces, sería como lo más correcto. ¿Por qué?
porque a veces después de la comunión, pienso yo que no es lo mejor para ese momento. ¿En qué momento termina el canto de comunión? El canto de comunión termina cuando pues termina también la comunión. ¿Por qué? Porque recordemos ese principio litúrgico. Un canto acompaña una procesión. ¿Ok? Entonces el canto acompaña la procesión de la asamblea que pasa a comulgar. Terminó la procesión, termina el canto de comunión. Aquí vamos ahora, más adelante, a ver como una pequeña excepción que hay. ¿Ok? Entonces ahí termina el canto de comunión. Bien, otro elemento que vamos a comentar acá es un momento de comunión, no de bendición. Entonces, es momento de comunión. Entonces, la persona o el fiel recibe la Eucaristía y comulga. Entonces, hay a veces personas que pasan y hacen este signo que con los brazos cruzados y entonces que vengo a la bendición, etcétera. No es momento de bendición, es momento de comunión. Ahora, no sé por qué ha surgido este tema de que las personas pasan a pedir la bendición. Entonces, en eso, pues, es momento de comunión. Y yo pienso que esto ha generado muchísima confusión entre la gente. Incluso ha generado confusión entre personas que no participan de nuestra fe católica. ¿Por qué? Porque pasan y ellos como que no saben a qué están pasando. Entonces, en eso han habido varias circunstancias que yo he tenido en donde me doy cuenta que eso ha generado más confusión que claridad. Entonces, pienso yo, ¿quiénes pasan? Pues los que vayan a comulgar, ¿ya? Entonces, pues, padre, es que quiero la bendición, es que la bendición viene luego. Este es un momento de comunión, ¿no? Y también, como lo hemos también dicho en otros momentos, no es momento de adoración. Entonces hay fieles que reciben la comunión y como se entregan la mano por este tema que estamos viviendo y pues bueno, también hay personas que independientemente de la situación que vivamos por el tema del virus, recibe la comunión en la mano y entonces algunas personas dicen, no, es que voy a hacer un momento de adoración y voy a la banca y me llevo la comunión en la mano y quiero estar en la banca y quiero adorar al Señor y quiero adorar al Santísimo. No. La persona recibe la comunión y comulga. Entonces en eso no es momento de adoración, es momento de comunión. No es momento tampoco de bendición, sino que es momento de comunión. Entonces en eso pues para que nosotros vayamos teniendo como claridad en esta línea, ¿ok? Acabada la comunión, el sacerdote o el diácono purifica la patena y el cáliz, que normalmente se hace a un lado del altar. Y entonces pues es normalmente como el momento en que se hace. En algunas asambleas se hace la purificación en la credencia después de la celebración eucarística, pero es algo que no estamos acostumbrados a ver, pero también la liturgia lo prevé y se puede hacer. Se podrían pasar el cáliz y la patena inmediatamente después de la comunión, pasarlas a la credencia y se purifican terminada la celebración. Después de la purificación del cáliz y la patena, el sacerdote va a la sede o el presidente de la celebración va a la sede. Si se juzga oportuno, se pueden guardar unos momentos de silencio o cantar un salmo o un cántico de alabanza. Entonces aquí lo que les decía, aquí hay como esa excepción un poco de que si se juzga oportuno, no quiere decir que sea siempre, pero eso ya depende muchísimo del presidente de la celebración, depende también del Ministerio de Música, depende también del ambiente que se tenga, a qué hora es la celebración, o si es una solemnidad, entonces pues si se juzga oportuno. Entonces como que nos sentamos y bien sea se pueden guardar unos momentos de silencio o también se podría cantar un salmo o hacer un cántico de alabanza. Luego viene la oración post-comunión. Entonces, cuando el sacerdote dice, oremos, entonces pues toda la asamblea se pone en pies. Y esta oración post-comunión, puse aquí una palabra, esta oración es simétrica. Es decir, como que tiene como una cierta proporción, tiene como una cierta, guarda como un paralelo con la oración colecta, que es la que hacemos inmediatamente antes de las lecturas, también cuando el sacerdote dice oremos,
y también guarda una simetría con la oración sobre las ofrendas, que es cuando ya inicia la liturgia eucarística. Entonces son como esas tres grandes oraciones que tiene la celebración: oración colecta antes de las lecturas, la oración sobre las ofrendas y esta que es la oración post comunión o después de la comunión. ¿Ya? Viene ahora lo que se conoce como el rito de conclusión o el rito de despedida. Entonces nos despedimos con un saludo semejante al del inicio de la celebración. Entonces, pues ahí tenemos nosotros ese mismo saludo. El sacerdote o el presidente de la asamblea dice: el Señor esté con ustedes, y todos contestan: y con tu espíritu. Es el momento del envío. Cristo, por medio del sacerdote, quiere bendecirnos como lo hizo con sus apóstoles el día de la ascensión, como nos lo narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículos 50 al 52. Entonces ahí aparece como Jesús en ese momento de la ascensión pues bendice, ¿no?, a los apóstoles. Es exactamente lo mismo en el momento de la celebración eucarística, en la conclusión o en la despedida. Cristo, por medio del sacerdote, quiere bendecirnos, ¿no?, como lo hizo con sus apóstoles. En algunas ocasiones y en determinadas misas rituales puede darse una de las bendiciones solemnes o una de las oraciones sobre el pueblo de Dios. Entonces, en lo personal, los domingos especialmente me gusta tomar una de las fórmulas de bendición solemne que trae el misal, o también tiene unas oraciones sobre el pueblo de Dios que pues el presidente de la celebración, pues a discreción de él, pues puede escoger una de estas para impartir una bendición solemne, ¿no?, en algunas ocasiones o en alguna misa ritual que se tenga. Continuamos con el rito de conclusión o despedida. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Aquí a veces el diácono, si hay presencia del diácono, entonces el diácono invita a la asamblea: inclinen la cabeza para recibir la bendición. Entonces el sacerdote utiliza esa fórmula de bendición solemne, ¿no? Y después de cada oración de bendición, la asamblea se une diciendo amén, ¿ya? Y como también lo habíamos tal vez comentado en algún momento, no es una expresión que hemos escuchado, que yo la recibo. No. Por eso estamos diciendo amén, que significa así es, creo. ¿Ya? Muy bien. El presidente de la celebración o el diácono despide finalmente a la asamblea. Pueden ir en paz. Todos demos gracias a Dios. Luego se inicia el canto que acompaña la procesión, que no es propiamente una procesión que llamamos de salida, pero a veces comúnmente se la llama así, procesión de salida, que pues técnicamente no lo es, pero pues el canto acompaña a esa procesión. Salen los ministros con el sacerdote y este canto normalmente es a la Santísima Virgen María. Si es fácil, nos despedimos del presidente de la asamblea expresándole nuestro agradecimiento. La Eucaristía la vivimos diariamente, glorificando al Señor con una vida de santidad y de amor, sirviendo a nuestros hermanos. Ahí es donde glorificamos al Señor. A veces una de las fórmulas de despedida de la asamblea es esa, ¿no?, que el diácono puede, a veces si hay diácono, entonces él utiliza esa fórmula. Vayan en paz y glorifiquen al Señor con su vida. Quise compartir con ustedes este texto del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1324. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Nos lo dice el documento de la Lumen Gentium, el número 11. Allá está este documento del Vaticano II. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras del apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. Entonces aquí miremos esto. Los sacramentos, todos los ministerios de la iglesia y las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan.
La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Entonces, me parece que pues esto también nos da una luz para nosotros, en el sentido que si es Cristo mismo y si la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, pues yo pienso que eso es una llamada permanente a cuidar día tras día la celebración eucarística, en todos sus elementos, en todo. ¿Por qué? Porque pues imagínense lo que nos está manifestando este número del Catecismo de la Iglesia, ¿no? Muy bien. Bien. ¿Qué significa culmen? Gracias, Blanca. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. O sea, es fuente y como el top. Entonces, como que la Eucaristía está a la base de la vida cristiana, es fuente de la vida cristiana, pero es también el culmen de la vida cristiana. Entonces vamos a pensar lo siguiente. Normalmente un retiro, si es de mediodía, si es de un día, si es de 2 días, si es de 3 días, normalmente un retiro, ¿con qué termina? Con la celebración eucarística. Y como que si no termina con la celebración eucarística, como que no fue retiro. Entonces, es fuente y culmen de la vida cristiana, ¿no? Es fuente y culmen, entonces, es fuente porque pues de ella nos nutrimos, pero también en ella celebramos, ¿no? Entonces, como ese culmen, vamos a decir, es fuente, es como la base, el fundamento, pero es culmen, entonces, como el top de una torre o de una pirámide. Es fuente y culmen de la vida cristiana. Culmen es fin. Sí, muchas gracias. También. Como que a ella se ordena, ¿ya? Entonces, pues, muy bien. ¿Cuál es la posición que debe tomar el pueblo en el Padre Nuestro? La asamblea, yo pienso que la asamblea debe tener, está en pies, y yo pienso con las manos juntas. Yo no pienso que, por como les digo, yo he visto que los fieles se ponen en actitud de abrir los brazos y estas cosas, pero pues entonces lo que hemos compartido en otros momentos, que les he compartido, si toda la asamblea tiene la postura corporal del presidente de la celebración, que es el signo, pues yo pienso que estamos dañando el signo, ¿sí? Ahora, esto ustedes ya me han escuchado también lo que yo les digo. Esto que yo lo estoy diciendo no lo digo, es que el padre Miguel Ángel quiere que la gente no haga eso. No. Yo les comunico, les comparto lo que nos enseña la liturgia y lo que yo entiendo un poquito con el tema de los signos y lo que indica la liturgia. Entonces yo recuerdo alguna vez que me pareció sabio un obispo en donde él iba a dar la bendición o iba a hacer una bendición de algo, ahí en la misa, al final de una misa. Y entonces él fue a hacer la bendición y toda la asamblea a imponer las manos. Y entonces él dijo, no, dijo, bajen la manita. Porque si aquí el signo de la intercesión soy yo, entonces ustedes bajan la mano. Y yo pienso una cosa, pues si ustedes imponen las manos, pues yo me quito el ornamento y me voy para la casa, porque pues si todos imponen las manos, ¿dónde queda el signo de la mediación? ¿No? Entonces en eso yo pienso que, y yo sí he visto que en algunas asambleas se hace la invitación, vamos todos a imponerla, extiendan sus manos hacia acá y vamos a bendecir todos. Yo pienso que eso no es teología católica. Y eso pues tiene unos elementos técnicos a nivel teológico que pues podemos compartirlos, pero yo pienso que estamos dañando los signos. Entonces, la posición del Padre Nuestro, en lo personal, yo pienso que debe ser en pies, pues todos estamos en pies,
y las manos juntitas, que no sé por qué, lo he compartido con ustedes en otro momento. Las manos juntas son un signo de intimidad espiritual. Entonces, como que, no, es que tenemos que poner las manos así, etcétera, y si no abres las manitas, entonces tú no estás recibiendo las bendiciones y una cantidad de predicaciones que no. Entonces yo pienso que no, la postura para la asamblea es en pies y con las manos juntas. Aquí me hacen la pregunta, tomarse las manos con la asamblea que se encuentra juntos. Sí, eso tampoco está mandado. O sea, que nos vamos a tomar de las manos para orar con el Padre Nuestro, no sé por qué o en algunas asambleas lo hicieron, o se hace o se hacía muchísimo, lógicamente antes de este tema del virus, pero no, yo no, es algo que contraindica el concepto litúrgico que la iglesia tiene. Como les decía, este es un solo número del catecismo de la iglesia, en donde nos habla de la Sagrada Eucaristía. Y como les decía, si la Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua, pues yo pienso que ahí está una llamada bien fuerte, una llamada bien grande a que podamos crecer en ese mejorar esa participación y crecer en todo lo que significa participar de manera activa y consciente en la celebración eucarística y también pues cuidar de todos los elementos que hacen parte de la celebración. ¿Ok? Sí. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar nuestra reflexión litúrgica y bíblica. Dios los bendiga y muchísimas gracias.